Pues mis hermanos, pasemos ahora a la enseñanza de la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. La semana pasada tocamos el tema cuando Jesús le da alimento a más de 5,000 hombres, como lo vimos en los primeros 15 versículos del capítulo 6. Sin embargo, en los siguientes versículos, es decir, del 16 hasta el 71, estaremos tocando los siguientes tres puntos. Estos son cuando Jesús camina sobre el agua, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, y cuando Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Sin embargo, de estos tres puntos, el día de hoy solo estaremos tocando cuando Jesús camina sobre el agua, y también tocaremos parcialmente cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Así que con esto en mente, les invito a ir a su Biblia, al Evangelio de Juan en el capítulo 6, para que demos lectura a los versículos 16 al 27. Juan capítulo 6, versículos 16 al 27. Juan 6, el versículo 16 en adelante nos dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Yo soy. Le damos un clic allí a la presentación, mi hermano. Le das un clic abajo para que, ¿sí? ¿Lo corre? Ahí está, ahí está. Para traer el título. El título es Yo soy. Vamos a orar. Padre bendito, venimos nuevamente ante tu presencia, pidiéndote dirección para que sea tu palabra ahora la que nos hable a nuestro espíritu, Señor. Que salgamos de este lugar edificados con tu palabra. Y si es necesario ser desafiados o exhortados, que sea tu palabra, Señor, la que nos hable directamente a nuestro corazón, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que podamos ser edificados. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de el tema del temor en el ser humano, todos sabemos que el temor se manifiesta por medio de las emociones, sobre todo cuando recibimos una amenaza o un peligro. Por ejemplo, imaginemos que un día, Dios no lo quiera, pero nuestro cónyuge
vía telefónica nos dice, me tienen secuestrada y quieren que le dé 5 millones de pesos. Y cuando termina de decirnos esto, ¡pum!, se corta la llamada. ¿Qué pasaría en esos momentos? La realidad es que inmediatamente experimentaríamos un gran temor porque no sabemos si le harán daño a nuestro ser querido, como ya ha pasado. Aquí las emociones rápidamente empiezan a moverse por la incertidumbre de la situación, pero sobre todo, si no tenemos la cantidad que nos están pidiendo por el rescate. Ahora, desde el punto de vista biológico, cuando el temor se presenta en una persona, se activa el sistema nervioso y provoca reacciones físicas, como por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, o sea, empezamos a sudar o hay una tensión muscular. Por ese motivo, cuando una persona experimenta un gran temor, puede empezar a sudar, a estar tembloroso, e incluso puede caer en un paro cardíaco porque se fueron las pulsaciones hasta arriba. La realidad es que el temor nos puede afectar grandemente cuando se presenta de una forma racional, es decir, ante un evento que es real, que lo estamos viviendo. Sin embargo, también tenemos el temor que es irracional, el cual opera cuando las cosas no son reales. Por ejemplo, imaginemos que allá afuera está haciendo un aironazo, mucho aire. Entra un hermano al servicio y cuando él entra un pedazo de bolsa, de esas bolsas negras, y se empieza aquí a mover. Y alguien grita, ¡un ratón! Todos aquellos que le tienen fobia al ratón, ¿qué van a hacer? Se van a levantar y no van a querer estar ahí, ¿verdad? Pero ese es un temor irracional porque se funda en algo que no es real, porque era un pedazo de bolsa, pero cuando dijeron un ratón, en su mente dijo, es un ratón, y empezaron a caer en pánico por la fobia que le tienen a los ratones. Y por lo tanto, podemos concluir que el temor, sea real o no, opera de forma negativa en nuestras emociones porque nos altera. Sin embargo, en lo espiritual, mis hermanos, también hay un temor, solo que este temor es totalmente contrario al que experimentamos con las emociones, porque este temor es un temor de respeto y de reverencia hacia nuestro Dios, y ese es el temor a Dios. Ahora, cuando una persona es temerosa de Dios, en lugar de alejarse de Dios, siempre buscará acercarse a Dios para tener una relación más íntima con Él. En este sentido, el pastor Núñez, en su libro titulado Yo soy el Dios que transforma, menciona lo siguiente. Cuando el hombre pierde el temor a Dios, también se lo perderá al pecado. Y cuando el hombre ya no teme al pecado, Dios se alejará de él. Es claro, mis hermanos, que el pecado siempre, pero siempre va a operar de una forma para alejarnos de Dios. Pero el temor a Dios nos va a acercar a Dios, porque queremos estar en esa relación de respeto y dándole honra a nuestro Señor. Entonces, resumiendo, como seres humanos, podemos experimentar un temor negativo cuando opera a través de las emociones y también un temor positivo cuando opera en lo espiritual porque nos ayuda a estar en comunión con nuestro Dios. Y el apóstol Juan, mis hermanos, en los versículos 19 al 21 nos va a presentar un temor negativo, el cual Jesús lo convierte en algo positivo. Dice el versículo 16 de nuestro texto base. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Ahora, recordemos que Jesús en el contexto está en el monte con sus discípulos y también hay una gran multitud.
Y como ya estaba por atardecer, Jesús, para probar a Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? A lo que Felipe le contesta, 200 denarios no serían suficientes para que tomen un poco. Después Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús que un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 peces, y con esos 5 panes de cebada y 2 peces es que Jesús le da alimentación a más de 5,000 hombres. Sin embargo, ese mismo día, al anochecer, los discípulos descendieron al mar dejando a Jesús. Por eso dice la escritura que descendieron, como diciendo, bajaron de la colina hacia el mar. Sin embargo, estando los discípulos en el mar, dice el versículo 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Miren cómo traduce los versículos 16 y 17, la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que ya caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Esta traducción nos dice que los discípulos, cuando bajaron a la orilla para esperar a Jesús, pero vieron que ya se estaba haciendo noche y Jesús no regresaba con ellos o no iba hacia ellos, se subieron a la barca y comenzaron a, a remar para ir hacia Capernaum. Ahora, algo que es importante aclarar aquí es que la palabra mar que utiliza la Reina Valera, en griego esta palabra se refiere a un lago y por lo tanto es correcto como lo traducen otras versiones como esta, la Nueva Traducción Viviente, que utiliza la palabra lago en lugar de mar. De hecho, el agua en este lago es dulce porque se alimenta del río del Jordán. Ahora, otra cosa que el apóstol Juan no menciona aquí en esta narración, y Marcos sí lo hace en su evangelio, es lo siguiente. Les vamos a poner escritura en la pantalla. Dice aquí Marcos, en el capítulo 6, en los versos 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Si observan, el apóstol Juan no menciona nada de esto, solo dice que los discípulos descendieron al mar y entraron al barca y cruzaron a Capernaum cuando vieron que Jesús no había llegado. Y por lo tanto, Marco nos aclara cuál fue el motivo por cual Jesús no llegó con sus discípulos. Y esto fue porque se quedó despidiendo a la gente y después se fue a orar. Ahora, mis hermanos, si hay algo que Jesús nos dejó de ejemplo, fue el tener una vida de oración, porque la oración, mis hermanos, es el medio que tenemos para conectarnos con Dios. Por ese motivo, nosotros como cristianos también debemos aprender a tener vidas de oración para estar en comunión con el Padre, como lo hacía Jesús. De hecho, por ese motivo, como iglesia, iniciamos nuestro servicio con tiempo de oración y de igual forma los jueves nos conectamos por línea para tener un tiempo de comentar la palabra de Dios y luego entrar juntos a la oración. Porque es importante este ejercicio en nuestra vida espiritual. Así que les invito a aprender del maestro, teniendo vidas de oración, porque no podemos negar que tenemos un enemigo muy astuto. Porque cuando queremos meternos a orar, van a venir un sinfín de distracción. Nos pueden llegar visitas o nos puede traer a la mente algo que no hicimos y salimos corriendo o a hacerlo. Así que no permitamos que
Satanás a través de sus dardos, porque los dardos muchas veces son pensamientos. Dice, muévete a orar y te acuerdas que hiciste algo y te vas a hacerlo y ya no oraste, ¿verdad? Así que no permitamos que las distracciones nos desvíen de nuestra comunión con Dios. Ahora, una vez que Marcos nos aclara que Jesús se quedó para despedir a la gente, a la multitud, y se tomó un tiempo para orar, dice que los discípulos se fueron hacia Capernaum porque ya estaba oscuro, como lo menciona Juan. Sin embargo, estando los discípulos en el lago, sucedió algo que era muy común en ese lago, ya que por su ubicación geográfica, al estar rodeado de montañas y colinas, las cuales formaban una especie de cuenca que canalizaban fuertes vientos que descendían rápidamente al lago. Y como el lago estaba aproximadamente como a unos 200 metros bajo el nivel de mar, con aires más cálidos y húmedos, al fusionarse con estos aires que venían de las montañas, generaban grandes tormentas en el lago, las cuales ponían en riesgo a los pescadores y también a sus barcas. Y cuando los apóstoles, mis hermanos, estaban en ese lago, una de esas tormentas se presentó, como el apóstol Juan lo describe en el versículo 18, cuando dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora, si analizamos el Evangelio de Mateo, nos revela otro dato importante a considerar. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. Mateo 14:24. Nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo aquí nos dice que la barca estaba en medio del mar, es decir, en medio del lago, con olas que los azotaban. Y por lo tanto, la situación que estaban experimentando en ese momento los discípulos era una situación muy difícil. Por eso se metieron a remar para tratar de salir de esa tormenta y poder llegar a la orilla a salvo. Sin embargo, mis hermanos, no dudo que estuvieron experimentando un gran temor porque las olas podían voltear su barca y sería más difícil llegar a la orilla para estar a salvo. Sin embargo, estando los discípulos en esa tormenta, Jesús hace acto de presencia, como lo menciona el apóstol Juan en el versículo 19, donde nos dice, cuando había remado como unos 25 o 30 estadios, o sea, los discípulos cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. El apóstol Juan aquí nos muestra al menos tres cosas. La primera es que los discípulos habían remado unos 20 o 30 estadios. Ahora, un estadio en la antigüedad era una medida griega y era aproximadamente como 185 metros. Ahora, si multiplicamos 185 metros por 25 estadios, esto nos dan una cantidad de 6,425 metros, es decir, 4,6 kilómetros. Pero si lo multiplicamos por 30 estadios, esto nos darían 5 kilómetros. Por eso la Biblia Pichita en español, la cual es una traducción de manuscritos arameos, lo traduce de la siguiente forma. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice Juan 19 en la Biblia Pichita. Y habiendo remado como unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar aproximadamente, aproximándose a su barca y se asustaron. Esta traducción nos dice que habían remado 4 o 5 kilómetros, lo cual cuadra perfectamente con la multiplicación de 25 o 30 estadios de 185 metros. Ahora, lo segundo que el apóstol Juan nos presenta es que los discípulos vieron a Jesús caminando por el mar que se acercaba a ellos, lo cual nos lleva
a lo tercero, y esto es que ellos tuvieron miedo. Imaginemos el cuadro. Están los discípulos luchando contra la tormenta, luchando lo mejor que pueden para no voltearse y de esa forma llegar salvos a la orilla, y de repente miran a Jesús caminando sobre el agua. Pregunta, mis hermanos, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación como esta? Es decir, bajo una gran tormenta y después mirando a un ser humano caminando sobre el agua. Seguramente, mis hermanos, también experimentaríamos un gran miedo, ¿verdad? Bueno, ahora a lo mejor no, porque ya sabemos que Jesús lo puede hacer, pero en ese tiempo no lo habían experimentado o visto, ¿verdad? Sin embargo, Mateo en su evangelio nos proporciona otros detalles que Juan no menciona. Veamos esto en Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Los invito a ir a su Biblia. Mateo capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante nos dicen. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigía de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mateo, en los versículos 25 y 26, nos presenta dos datos que Juan no menciona. Y esto es que era la cuarta vigía de la noche, es decir, las 3 de la madrugada, como también lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Mateo 14:25 nos dice en esta traducción. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ahora, lo segundo que nos menciona Mateo es que cuando miraron a Jesús caminando sobre el agua, se turbaron diciendo, un fantasma, lo cual es una referencia a un ser natural, o más bien a un ser sobrenatural que se está haciendo visible, pero sin materializarse. Por eso dicen es un fantasma, como que miraron que era algo, pero no bien definido. Y esto obviamente lo llevó a dar voces de miedo, lo cual significa que empezaron a gritar de miedo. Y ante esta situación, dice el versículo 27 aquí en Mateo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí la palabra tener ánimo se refiere a estar seguro o tener confianza, como cuando éramos niños y teníamos miedo de algo y nuestros padres nos decían, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y eso es lo que Jesús está haciendo cuando les dice, soy yo, no temáis. Sin embargo, el yo aquí en Mateo, si observan, está en minúscula, lo cual quiere decir que el énfasis de Mateo no es la divinidad de Jesús, sino más bien que tuvieran confianza en él y no temieran. Pero si vamos al Evangelio de Juan, como Juan está presentando a Jesús como Dios, Juan sí presenta el yo en mayúscula. Veamos esto, regresemos a Juan, versículo 20, Juan 6:20. Juan 6:20 nos dice, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Si observan, aquí el yo está en mayúsculas,
porque Juan está resaltando la divinidad de Jesús como Dios. Ahora, aquí también es importante mencionar que cuando Dios en la escritura se presenta a favor del ser humano, el yo de Dios siempre lo vamos a encontrar o por lo regular lo vamos a encontrar en minúscula. Y veamos algunos ejemplos. Vayan en su Biblia a Génesis capítulo 15 y leamos solamente el versículo 1. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, verso 1 nos dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Aquí el yo está en minúscula cuando le dice a Abraham: soy tu escudo y galardón. Está hablando de que es algo que hace a su favor y él es su escudo y galardón. Veamos otro ejemplo. Vayan ahora a Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 10. Isaías, capítulo 41, versos 8 al 10. Dice aquí la palabra de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Por qué te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si observan, aquí también el yo está con minúscula. Cuando le dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces vemos que el yo está en minúscula, pero está haciendo a algo que hace Dios a favor del hombre. Pero vean ahora el versículo 14, donde dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Aquí la referencia es a que Dios es su socorro. Ahora, con esto en mente, regresemos a Mateo, capítulo 14, versículo 27, y nos va a quedar más claro el punto. Dice Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí el yo está en minúscula porque Mateo está haciendo énfasis a que no tengan miedo porque Jesús está allí y no teman. Por eso yo está en minúscula. Sin embargo, mis hermanos, cuando yo se presenta en mayúscula, el énfasis aquí sí es resaltar la persona de Dios. Y veamos tres ejemplos. Regresemos a Génesis, capítulo 15, y veamos el versículo 7. Primer libro de la Biblia, Génesis 15, 7. Dice aquí la palabra de Dios. Y les dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra, para darte a heredad esta tierra. Aquí el yo sí está en mayúscula porque el énfasis es la persona de Dios. En este caso es Jehová. Yo, Jehová, está resaltando la persona de Dios, por eso está en mayúscula. Ahora avancen al versículo 17, perdón, al capítulo 17 y verso 1, aquí mismo en Génesis. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 89 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí el yo también está en mayúscula
porque está resaltando que Dios es todopoderoso. Está refiriendo a la persona de Dios. Por último, veamos Éxodo 3, versos 11 al 14. Éxodo 3, versos 11 al 14. Dice aquí la palabra de Dios, a partir del 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí el versículo 14 es clave. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es claro que el énfasis aquí es que los israelitas, como Moisés, entendieran que el yo soy es su Dios, porque Dios no es un ser creado, sino que es alguien que existe en sí mismo, ¿verdad? Está haciendo referencia a él mismo, por eso está todo en mayúsculas. Ahora, como el apóstol Juan está presentando a Jesús como Dios, el yo lo presenta en mayúscula en el versículo 20 cuando le dice a sus discípulos: yo soy, no temáis. Es como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos: soy el Dios encarnado, el Mesías, por eso puedo caminar sobre el agua, así que no teman. Sin embargo, mis hermanos, Mateo menciona otra cosa que Juan no. Regresemos a Mateo capítulo 14. Estamos hablando del mismo evento, pero de diferentes ángulos. Mateo capítulo 14, versos 23, 27, perdón, al 33. Para tener un poquito de contexto. Mateo 14, versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí Mateo nos presenta a Pedro como alguien que puso en duda primeramente si era Jesús. Por eso le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le contesta Jesús? Ven, para que sepa que sí era. Y cuando Pedro creyó, se metió al agua y empezó a caminar sobre el agua, lo cual a primera instancia nos muestra un acto de fe porque Pedro le creyó a Jesús. Sin embargo, las circunstancias de la tormenta movieron su fe y empezó a hundirse por el miedo. Y esto, mis hermanos, a veces también nos puede pasar a nosotros cuando Dios nos da la confianza de hacer algo. Por ejemplo, hablarle del evangelio a una persona que no conocemos. Pero si el miedo nos agarra, nos quedaremos callados y fracasaremos como Pedro. Por eso no debemos dudar cuando Dios nos mande a hacer algo. Y como Pedro dudó, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como diciéndole: pusiste más atención a las circunstancias que a mí, quien te sostenía para que no te hundieras. Ahora, esto también nos enseña
que cuando estamos ante una circunstancia, por más difícil que sea, no debemos quitar los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como lo menciona el escritor a los hebreos. Porque en cuanto quitamos la vista de Jesús, a partir de ese momento, las alternativas terrenales son las que van a querer tener el control de la situación. Y cuando esto pasa, las cosas empeoran. Por ejemplo, imaginemos a una esposa insatisfecha por las comodidades que el esposo le da, es decir, siente que le falta mucho, como que le da muy poquito el esposo. Y esto va a hacer que la esposa siempre le esté reclamando al esposo y a veces hasta va a meter a su mamá. Bien me lo decía mi mamá que no me casara contigo, ¿verdad? Estas son situaciones que muchas veces se presentan en el matrimonio, las cuales pueden orillar al esposo a buscar otros medios para tratar de complacer las demandas de su esposa. Y aquí es cuando las cosas se complican, porque el esposo, como quiere agradar a la esposa, va a empezar a buscar otros medios para tener más dinero, a lo mejor horas extras o a lo mejor otro trabajo, lo cual hará que el esposo pase menos tiempo con la esposa. Y por lo tanto, el problema de la esposa ya no será solamente las incomodidades o que no tiene todo lo que ella quiera, sino también ahora se va a sentir abandonada porque el esposo siempre se la pasa en el trabajo. Pero por otro lado, ahora imaginemos a una esposa que sí tiene contentamiento con lo que el esposo le da, pero el marido tiene problemas de drogas o de alcoholismo. Esto también hará que la relación matrimonial esté tensa y con muchos problemas. Y lo mejor que podemos hacer ante estas situaciones es poner todas nuestras cargas en las manos de Jesús, porque Él es el único que puede transformar el corazón de nuestro cónyuge, para que la esposa tenga contentamiento con lo mucho, con lo poco que el esposo le puede otorgar, o que la esposa pueda tener un marido alejado de los vicios que afectan su relación matrimonial. Así que mis hermanos, aprendamos a poner siempre nuestras cargas en Jesús para que nos dé el oportuno socorro, como también lo menciona el escritor a los hebreos. Ahora, retomando lo que dice Mateo en su evangelio, dice que cuando Jesús entró en la barca, el viento se calmó, lo cual indica que la tormenta cesó. Y esto llevó a los discípulos a adorarle, pero también a decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan no menciona esto, pero aquí también es importante entender, mis hermanos, que los evangelios se complementan, solo que lo hacen de diferentes ángulos, según el Espíritu Santo les iba revelando para que nosotros pudiéramos tener el panorama completo de los hechos. Regresemos al Evangelio de Juan, versículo 21. Dice aquí la escritura. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El apóstol Juan aquí solo menciona que los discípulos le recibieron con gusto en la barca, lo cual quiere decir que su temor negativo por la tormenta y por pensar que estaban viendo un fantasma, como lo menciona Mateo, Jesús lo hizo positivo porque calmó la tormenta y pueden llegar a salvo a tierra. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos ya estaban en tierra, dice el versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos.
El apóstol Juan aquí nos dice que al siguiente día de los sucesos que se narran en los versículos 17 al 21, donde ocurre la tempestad y donde los discípulos miraron a Jesús caminar sobre el mar, dice que los que se quedaron del otro lado, ellos vieron que los discípulos se habían ido en una única barca que había. Y Jesús no se había ido con ellos, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero de hecho se los ponemos en la pantalla. Juan 6:22 dice, al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Ahora la pregunta es, la multitud, ¿cómo se dio cuenta que Jesús no se había ido con sus discípulos? Mateo nos da la respuesta cuando dice en Mateo 14, versos 22 al 23. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces es claro, mis hermanos, que la multitud miró que los discípulos se habían ido en la barca y Jesús se había quedado y había subido a orar. Por eso Juan dice, la gente al no ver la barca supo que Jesús no se había ido con ellos, porque es claro que lo habían visto irse al monte a orar. Ahora en los versículos 22 y 23 y 24, Juan continúa diciendo, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo cual quiere decir que la gente, cuando se dio cuenta que Jesús ya no estaba ahí y vieron que habían arribado otras barcas, las usaron para ir en busca de Jesús. Y lo que hizo aquí la multitud, mis hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Porque Jesús nos ofrece vida eterna por medio de la fe. Jesús nos da protección de lo alto y también nos da el oportuno socorro. Pero el problema es cuando la gente busca a Jesús con motivaciones terrenales y no espirituales. Y de esto nos va a hablar el apóstol Juan a partir del versículo 25 hasta terminar el capítulo 6. Dice los versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales o los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús aquí claramente les dice que lo estaban buscando no porque habían visto las señales, es decir, los milagros que daban testimonio que él había venido del Padre, sino que lo buscaban porque habían comido pan y se habían saciado. Es claro que la gente, mis hermanos, estaba buscando a Jesús por sus necesidades terrenales, como lo es el alimento físico, y no por lo espiritual, como lo es la vida eterna que Jesús nos ofrece. Ahora, algo que me llama la atención es que esta gente que estaba buscando a Jesús estaba haciendo las cosas como aún en nuestros días muchos lo hacen cuando quieren conseguir algo. Y esto es hacer las cosas por medio de halagos. Si observan, esta gente le dice a Jesús rabí. En ese tiempo, de acuerdo al hebreo, es un término honorífico o de respeto para referirse a un maestro de la ley mosaica. Oh, maestro, o sea, eres alguien honorable, grandioso. Hoy sería como cuando le dicen a un pastor, tú eres nuestro apóstol, tú eres nuestro profeta, porque siempre nos das dirección como iglesia y como familia. De hecho,
También pasa en los trabajos con aquellos que siempre están halagando al jefe porque quieren un mejor puesto. Sin embargo, es claro que Jesús conoce perfectamente las motivaciones de nuestro corazón y nunca, pero nunca lo vamos a poder engañar con nuestra palabrería o adulaciones. Por eso nos advirtió en Mateo 7, versos 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que no permitamos, mis hermanos, o no pensemos que por adular al Señor lo vamos a engañar, porque Jesús conoce perfectamente las motivaciones que hay en nuestro corazón, incluso cuando le servimos, en el área que quieran, de pastor, de ujier, de diácono, de lo que quieran. Porque hay gente, mis hermanos, que busca el pastorado solo para ser vistos o porque quiere el dinero de las ovejas para vivir cómodamente, como pasa en el Evangelio de la Prosperidad. Estas son las malas motivaciones que se pueden dar en el ministerio y Jesús las conoce perfectamente. Por eso Él nos advierte que a los que obran de esta forma les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, si volteamos al Antiguo Testamento, en relación a los halagos, veamos lo que el Señor le dijo al profeta Ezequías, Ezequiel, en Ezequiel 33:20, pero se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, espero que lo alcancen a leer. Son 3 versículos. Dice el Señor, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. El Señor aquí le está diciendo a Ezequiel que van a venir a él como si fueran pueblo de Dios y van a escuchar sus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes bien, harán halagos con su boca, pero su corazón anda en pos de su avaricia. Definitivamente, mis hermanos, Dios conoce las motivaciones que hay en nuestro corazón, como Jesús también lo conocía de esta gente que le buscaba. Por eso les dice, me buscan porque comiste pan y se saciaron. Y bajo este contexto, Jesús les da un mandamiento en el versículo 27 cuando les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El mandamiento aquí es trabajen. Sin embargo, primero les será clara por lo que no deben trabajar, y esto es por la comida, porque perece, es decir, se echa a perder. Pero luego les dice por lo que sí deben trabajar. Y les dice que trabajen no por la comida, sino por la vida eterna, porque la vida eterna es la que permanece. Dice, no, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta es la comida por la que dice que deben trabajar, la que a vida eterna permanece. Y si observan, mis hermanos, aquí hay un contraste.
porque está utilizando un mismo elemento, la comida. Pero Jesús hace referencia a la comida terrenal y esta es la que se echa a perder, porque al final definitivamente no es eterna. Pero después menciona la comida que es eterna y esta comida es la comida espiritual y es la que Jesús como hijo de hombre nos puede dar, porque para esto lo señaló el Padre, como también dice el texto. Pero miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, Nueva Traducción Viviente: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Esta traducción hace referencia a un sello que es otorgado por el Padre, el cual está avalando, está aprobando de que Jesús puede darnos vida eterna. Ahora, en ese tiempo los sellos tenían un gran valor porque certificaban o autentificaban lo que se decía en un documento, pero también porque el sello hablaba de la autoridad que había atrás de ese sello. Por eso en la antigüedad los documentos eran sellados por reyes para certificar que ellos estaban dando o estaban diciendo lo que se decía dentro de ese documento. Y bajo este contexto, Jesús es el sello del Padre, donde le autoriza darnos vida eterna. Por eso es importante que nuestra prioridad, no sea lo temporal como la comida, porque perece, sino mejor busquemos lo eterno, lo cual Jesús nos ofrece. En este mismo sentido, Dios le dice a los israelitas por medio del profeta Isaías, en Isaías 55, en los versículos 1 al 3. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dios le dice aquí al pueblo: venid a mí y vivirá su alma. De hecho, Jesús también dijo en Mateo 6, se los ponemos en la pantalla, Mateo 6, versos 31 al 32. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es claro que debemos buscar primeramente lo espiritual para que nuestra alma viva, solo que hoy lo podremos hacer por medio de Jesús, porque Él fue el que dio el pago de todos nuestros pecados para podernos ofrecer esa vida eterna o el camino a la vida eterna. Entonces, como conclusión, mis hermanos, salgamos de este lugar considerando los siguientes 3 puntos. En primer lugar, cuando estemos experimentando una situación difícil, recordemos que Jesús siempre estará ahí para que no tengamos miedo y de esa forma no tengamos un temor negativo. Ahora, si lo hay, recordemos que Jesús puede convertirlo en algo positivo para que salgamos de la tormenta. En segundo lugar, aprendamos a trabajar por la comida que no perece, es decir, la espiritual, la cual Jesús nos ofrece, porque Él es el que está autorizado del Padre para darnos la vida eterna. Y en tercer lugar, nunca permitamos
que el desánimo o las aflicciones nos desvíen del camino de la fe. Mejor aprendamos a tener siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que nos dé el oportuno socorro, porque Jesús es el yo soy que también nos dice, no teman, yo estoy contigo. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos puedes mostrar cómo en Jesús nuestros temores se pueden convertir positivos, Señor. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, pero sin ti o sin nuestro Señor Jesucristo, los temores serán negativas, siempre andaremos con depresión, con tantas cosas que se dan cuando no tenemos paz en el corazón. Pero Jesús puede venir y transformar ese temor en algo positivo, Señor. Oh Padre, ayúdanos también a estar trabajando, Señor, por aquello que no perece. Y el trabajo aquí es en tu obra, Señor. Que busquemos el bien de nuestros hermanos, que buscamos servirle a nuestros hermanos, que compartamos tu evangelio con otros para que te conozcan, que trabajemos en esto, Señor. Y que estemos fortaleciendo nuestra relación contigo, Señor, esa vida eterna que tú ya nos diste a través de Jesucristo, Señor. Y poder llevar confianza, tranquilidad y paz a aquellos que aún se encuentran en tribulación, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a que el desánimo por las aflicciones no quieran controlar nuestra vida, Señor. Que aprendamos siempre a confiar en ti, Señor. Poner en ti nuestras cargas, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar de acuerdo a tu propósito y tu voluntad en nuestra vida. Muchas veces utilizas las aflicciones porque quieres trabajar algo en nosotros. Debemos ser sensibles a lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor, porque tu palabra dice que tú siempre obras para bien, que tienes propósitos en nosotros y también dice que tú vas a acabar esa obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener siempre puestos los ojos en Jesús, Señor. Y que las cosas terrenales, por más difícil que se pongan, que no desvíen nuestra fe, Señor. Que estemos firmes en el Evangelio, confiando que el yo soy también nos dice, no teman. Así que gracias por esto, Señor. En Cristo Jesús lo hago. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a